¿Qué es la polarización? A nivel político, la distancia ideológica que existe entre los principales partidos de un sistema. Según una investigación, la polarización política entre conservadores y liberales se acompaña en la actividad cerebral y puede potenciarse según el contenido del discurso. El 64% de los uruguayos piensa que estamos más divididos desde el comienzo de la pandemia. Así, lo evidencia la encuesta que realizó la consultora Factum a fines de marzo. ¿Hasta dónde esa polarización es tan real o simplemente una percepción que tenemos de estar polarizados? Digamos que en términos comparados, Uruguay todavía no está, por ejemplo, como lo vemos en Argentina, ¿no? De alguna forma se construyó ese relato de una grieta, la famosa grieta que divide absolutamente. Uruguay tiene un proceso, sí, de polarización que se viene construyendo desde la mitad del gobierno de Mujica, más o menos, para ponerlo en términos temporales. Es decir, la figura de Mujica, y él mismo lo ha reconocido públicamente, es una figura que polarizó, ¿no? Y eso siguió. Es decir, si nosotros miramos distintos indicadores de opinión pública, vemos que mientras, por ejemplo, en el gobierno de Vázquez había un nivel de aprobación que entrecruzaba los dos bloques, digamos, ¿no? Es decir, había niveles de aprobación altos en el bloque opositor en aquel momento. En el primer gobierno. En el primer gobierno de Vázquez, incluso termina con el 80% de aprobación, ¿no? Y eso no se repite en la misma medida con Mujica, pero igual todavía había cierto entrecruzamiento importante. Pero después eso empieza a caer en donde sistemáticamente lo que vemos es que una enorme mayoría de la oposición cuestiona al oficialismo y una enorme mayoría del oficialismo cuestiona a la oposición, ¿no? Esto se da entonces en el segundo gobierno de Mujica. Tiene distintos momentos, no es algo que haya quedado permanente. Por ejemplo, cuando asume Vázquez, el nivel de aprobación inicial es muy alto. ¿Por qué? Porque en realidad desde la oposición se consideraba que venía algo mejor que el gobierno de Mujica. Es decir, había esa cuestión de que Vázquez viene a poner orden y quedó, digamos, como si los 5 años del medio de Mujica no hubiesen existido. Es decir, el punto de aprobación final es casi el mismo que el punto de aprobación inicial del segundo, que rápidamente cae, muy rápidamente, enseguida, a los 3 meses ya tiene una caída de 20 y pico de puntos en la aprobación. Inicialmente la pandemia, en términos de aprobación de gobierno y aprobación presidencial, también de alguna forma diluyó esa polarización. Porque es como que uno va a una guerra, entonces estamos todos juntos. Todos abroquelados. Y además que fue muy exitoso el comienzo. Entonces, el proceso de polarización política en el sentido del juego político fue muy bajo, es decir, hubo una apertura al diálogo de los dos lados, que después se empieza a romper pasado el año, ¿no? Cuando ya empieza la discusión política de verdad en el segundo semestre, pero también la opinión pública se abroqueló fuertemente atrás de, y esto es algo que también es en el mundo, es decir, inicialmente detrás de la figura protectora hay un primer sentimiento de respaldo, ¿no? Y eso es algo que se da en muchos países del mundo cuando no hay procesos que son mucho más duros que la propia pandemia, ¿no? Es decir, Colombia, Chile, ¿no? Cuando hay otros elementos atrás que son mucho más fuertes que la pandemia en sentidos estructurales, ¿no? Entonces, esa polarización de alguna forma se diluyó en mediados del año pasado, pero ahora claramente
por el propio accionar político y por el propio desarrollo de la pandemia, volvemos a tener cierta polarización, donde claramente el Frente Amplio como partido político y los votantes del Frente Amplio como electores y como ciudadanos cuestionan fuertemente al gobierno en materia sanitaria. En gestión de la pandemia, no en lo sanitario específicamente, sino el conjunto de la gestión de la pandemia. Mientras que los votantes de los partidos de la coalición lo apoyan abrumadoramente. Eso que da, en realidad da un empate cuando terminamos viendo. Que no pasa lo mismo con la aprobación del presidente. Ahí está habiendo una especie de disociación, ¿no? Donde la figura del presidente sigue polarizando de alguna forma, porque sigue siendo mayoritariamente la desaprobación entre los votantes del Frente Amplio, pero conserva todavía cierto apoyo dentro de los votantes del Frente Amplio que le da esa diferencia entre los votos que tuvo y lo que tiene de aprobación. Hay un estudio que realizó Polarization Lab este año y el año pasado el campo, en el que detectaron que el 55% de los tuiteros más influyentes en política en Estados Unidos tenían una tendencia de pensamiento polarizado, mientras que el 6% de la población estadounidense se identifica con alguno de los extremos políticos. Lo cual podría demostrar que sobre todo en Twitter y en las redes sociales en general hay una conversación más polarizada que la que puede existir en el ámbito público fuera de las redes, ¿no? O sea, o fuera de las redes más masivas, y acá estoy excluyendo quizás a Discord y otras redes donde hay conversaciones políticas, pero quizás no tan polarizadas. No podemos saber qué tan responsables son las redes, sí sabemos que una cuota de responsabilidad tienen y que muchas veces esa polarización o ese tipo de discusión pública es la que hace que su negocio se sustente, ¿no? O sea, cuando pensamos cómo se sustenta el negocio de las redes, el negocio de estas plataformas está sustentado sobre todo en la publicidad, y la publicidad lo que busca es que estemos más tiempo adentro de cada una de esas plataformas, y las plataformas se han dado cuenta que el pensamiento polarizado y también los discursos de odio hacen que nosotros le prestemos más atención y estemos más tiempo allí. Pero hay otro componente que no es menor, que tiene que ver con la generación de estatus social. Y es que las personas van a las redes también, entre otras cosas, para saber qué piensan los demás de mí y conseguir más likes o más compartidos y demás. O sea, generar una suerte de estatus social virtual. Y es sabido que ese estatus social muchas veces consigue mejor performance cuanto más polarizado o cuanto más polémico por lo pronto es el comentario de la persona. Entonces, en resumen, no sabemos qué tanta responsabilidad tienen, pero sí sabemos que tienen una incidencia significativa en la configuración de la discusión pública en el ámbito de las redes sociales, y quizás también a nuestro pensamiento después, ¿no? Porque nosotros estamos mucho tiempo ahí adentro, y así como nuestro comportamiento ahí adentro depende de las reglas de juego que existen, esas reglas de juego a veces pueden terminar condicionando nuestro comportamiento afuera. Entre otras cosas, uno de sus objetivos más importantes es conseguir mayor estatus y más visibilidad para competencias futuras y para tener incidencia en la agenda mediática. En redes ellos se dan cuenta de manera muy simple, un conjunto de esos políticos, que cuanto más polémicos son sus comentarios y cuanto más agresivos en algunos casos, más cantidad de retweets van a tener o más cantidad de likes van a tener, y seguro más rápidamente van a llegar a los medios tradicionales. Entonces, los incentivos que genera también la red para poder construir ese estatus social hace que seguramente ellos se vuelvan más polarizados que lo que eran antes. Eso afecta obviamente la forma de construir política y también la forma en la que se debaten las ideas, ¿no? O sea, el recinto parlamentario, entre otras cosas, era un espacio de negociación, sigue siendo un gran espacio de negociación entre las fuerzas políticas, y seguramente hay un poco de show, o sea, de espectacularización de esto de nos atacamos en Twitter, pero capaz que después se cruzan en el pasillo y está todo bien y dialogan, pero sí es parte de mostrarle a la ciudadanía cuál es la postura, ¿no? Y como la construcción de posturas políticas hoy se hace más en función
de negar o de contraponer al otro, o sea, en función de decir yo no soy como el otro más que definirme cómo soy yo, hace que todo el tiempo generen este tipo de enfrentamientos, sin duda. Se han encontrado diferencias tanto en el funcionamiento cerebral, como se puede evidenciar por técnicas de imagenología, como también, por ejemplo, a través de test psicológicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un estudio muy reciente, de ahora de mayo del 2021, en el cual se estudian, fue en Estados Unidos. Los dos partidos tradicionales de Estados Unidos estudiaron personas, se le hicieron una serie de test psicológicos y a su vez se hicieron registros de imagenología cerebral mientras las personas veían un video, digamos, sin ningún significado político y luego un debate. Entonces los autores encontraron que en las personas que desde el punto de vista psicológico tienen más dificultades de tolerar la incertidumbre, en esas personas en particular se da una mayor asimetría, asimetría en la respuesta cerebral frente a el debate ese político. Es decir, tanto un partido como el otro tienen una respuesta que no es simétrica, ¿sí? Pero la simetría se incentiva, se profundiza, se exacerba cuando las personas tienen un perfil que se caracteriza por una dificultad de tolerar la incertidumbre. Entonces eso te habla de cómo el perfil psicológico afecta la manera en que la persona puede, digamos, comportarse o responder frente a un debate político. USA, USA. We ain't going nowhere. Back up! You back up! You back up! You beat us! You cannot beat us! Let's go! Let's go! Raico, ¿dirías que estamos en un momento polarizado? Digamos que si hablamos en términos de polarización, de una búsqueda de los extremos, efectivamente esto siempre es relativo, pero con el modelo de uso de Internet implica, como si dijéramos, una especie de enciclopedias individuales. Todos tenemos como nuestra pequeña enciclopedia donde ponemos nuestras cosas, nuestros usos comunes, ya no existen, somos nosotros mismos los que aportamos a ese algoritmo y cada uno de nosotros nos da ideas que retroalimentan nuestra posición sobre el mundo. Desde esa cierta perspectiva, podríamos decir que es más difícil la comprensión mutua, porque si cada uno tiene una enciclopedia, una memoria cada vez más individualizada, es más complicado entenderse, obviamente. Desde esta cierta perspectiva probablemente hay una mayor fragmentación. Sí. ¿Es mayor la polarización a nivel de discusión de lo que fue probablemente la época del primer cuarto de siglo del siglo pasado, del siglo XX? Pues yo intuyo, por lo que sé, diría que no. Hay que tener cuidado también porque Internet se ha personificado, ¿no? Como Internet es como el, no sé, como el Fierabras, el gran gigante que atemoriza el mundo, cuando Internet somos nosotros que fabricamos cosas, ponemos discursos en Google, buscamos determinadas cosas, somos nosotros los que activamos el mecanismo de Internet, ¿no? Pero en realidad en el discurso de muchos incluso intelectuales como Susanna Zuboff, como Mary Schonberg, gente que se ha especializado en hablar de Internet, muchas veces se tiende a la personificación, es Internet, el poder de Internet, pero en realidad somos nosotros. Ahora bien, efectivamente las redes sociales es una herramienta poderosísima, porque por un lado, con todos los mecanismos de algoritmización de los que se suele hablar, ¿no? De que
a través de tus prácticas como usuario dentro de Internet, se reduce tu mundo a aquello que es más afín a ti mismo, aquello que son, digamos, las entradas, los tweets en Facebook, los perfiles más afines a tu propia ideología, a tus propias prácticas diarias. Y eso crea un mundo muy reducido para el usuario. El usuario que solo lee lo que al abrir su Facebook le recomienda Facebook, el abrir su Twitter lo que le recomienda Twitter, probablemente solo tenga una experiencia muy reducida de lo que son los contrastes ideológicos. Y esto es evidente. Eso es un modo de cooptación facilísimo. Tú crees que tu cotidianidad, lo que para ti te resulta lo normal, se convierte en un criterio fidedigno de representación de lo que debe ser la realidad. Pero lo que debe ser nunca es o necesariamente es la realidad misma. Uno puede leer su Facebook diciendo a todos mis amigos, la izquierda va a ganar en Madrid, la izquierda va a ganar en España, la izquierda va a ganar en Uruguay, y luego resulta que llegan las elecciones y gana el candidato de derechas. Y dice, Dios mío, oh, sorpresa, y ahí llegamos, no, o sea, ¿cómo ha podido ser posible? Porque tu experiencia en realidad es reducida por un algoritmo. El problema no sería eventualmente la polarización, sino la intolerancia que viene con esa polarización, entonces. Exactamente. La polarización es de las ideas. Las ideas tienden como a crecer y llegar, y hasta es bueno que sean exploradas en toda su magnitud. El problema es cómo se relacionan entre sí las personas que sostienen esas ideas. Y esto es lo que yo puedo hablar desde mi lugar más de psicoanalista y de psiquiatra, a título personal, por supuesto, pero tiene efecto en la mente de la persona y en la sociedad. Porque cuando una idea arrastra a la persona o la persona empuja la idea hasta un nivel de desconocimiento del otro y de descalificación del otro, ya no se trata de un problema de idea. Se trata de cómo convivimos las personas y cómo funciona nuestra mente. Porque lo que no nos damos cuenta es que no le hacemos daño solo a la otra persona. Nos empobrecemos desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista, yo diría, emocional y ético. Seguro que estás celebrando el 1 de mayo con un asadito, una picada, papitas, un vaso de coca, porque así celebramos los uruguayos el 1 de mayo, ¿no? Tomando una bebida de una multinacional que nos caga y comiendo papitas de otra multinacional, porque opresión, pero le da más manija al capitalismo y consumimos todo lo que podemos. ¿Qué vamos a hacer? La polarización afecta a muchos otros aspectos que van más allá del debate público sobre temas políticos, sociales o económicos. Hacer humor en una sociedad polarizada puede volverse una tarea difícil y tener efectos más parecidos a la violencia que a la risa que llega antes de la autocrítica. Digo que estamos en un momento donde se siente más la polarización, pero creo que siempre fuimos polarizados. Me parece que el uruguayo es polarizado, que siempre lo fue, y que la historia del Uruguay nace de polarizaciones. De los blancos, de los colorados, de guerras de guerrillas, de las divisas. Y yo creo que siempre fuimos polarizados. Lo que pasa ahora es que se siente más. ¿Y por qué dirías que se siente más? Y porque estamos todos más cerca de poder opinar, porque están las redes, porque está todo con la inmediatez de lo que sucede, ¿no? Pasó, puedo opinar al segundo de lo que pasó. Y lo que me da también la posibilidad de opinar y de sentirme más libre es que estoy detrás de una computadora y no cara a cara con el otro. Aunque a veces, qué sé yo, me parece que también esto de la polarización se da también porque al político le sirve. Estamos en una época de políticos donde, no quisiera usar la palabra mediocre, pero hay mucho político mediocre que se nutre de esa polarización, de esos pequeños escándalos que hay en las redes, en la chiquita, para pasar desapercibido y no hacer el trabajo. Me parece que siempre fuimos polarizados, pero que ahora se nota más.
No, te entiendo, pero no estaría sucediendo. Nosotros necesitamos que le digas más cosas, que le metas más cosas ahí adentro. Le estás diciendo, le dijiste que los artistas estamos sin laburo, que no podemos hacer espectáculos. Le dijiste lo de las ollas populares. Le dijiste lo de que no queremos que saquen más militares a la calle ni nada, que no nos referimos a eso. Perdón, estoy hablando con el uruguayo que el presidente tiene en la cabeza, a ver si hacemos algo. ¿Cómo funciona ese esquema? ¿Tiene un impacto en tu trabajo, en cómo pensás el humor? No en cómo pienso el humor, sí tiene un impacto, aunque parezca mentira, emocional. Porque tenés que estar preparado para que el otro, que está súper mega polarizado, te dé con un hacha y se meta con cosas que no debe. Yo subo videos a las redes, yo hago humor y está bien si alguien me pone, a mí no me parece gracioso. Y está bien, porque no tiene por qué parecerle gracioso, porque no tengo que agradarle a todo el mundo, eso es imposible. El tema es cuando ya atrás vienen cosas que no tienen nada que ver. Que las gordas no saben hacer humor, sos mujer, la mujer de la cocina. ¿Qué tendría que ver eso con lo que yo estoy diciendo? Entonces, hay sí como una preparación mental para lo que se viene. Después, desde el decir, no, yo digo lo que siento, lo que tengo ganas y lo que me parece que está bueno decir, o lo que me divierte. Luis tiene que sentirte. ¿Para qué te dimos ese trabajo, uruguayo? Walter, querido, hace algo dentro de la cabeza del presidente. Tenés un montón de espacio, ¿querés? ¿Vos dirías que Uruguay está en un momento más polarizado, o que el mundo está en un momento más polarizado? ¿Por qué llegamos a este momento? El hecho de que el discurso en redes, sobre todo, sea un discurso sumamente polarizado y que eso se dé gracias a que la estructura de los medios ahí presentes favorecen la polarización, creo que tiene mucho que ver con lo que pasa fuera de la red, ¿no? Y esto de que los medios dominantes permean sus estructuras discursivas al resto de la sociedad. O sea, hoy los políticos tienen asesores de imágenes porque la televisión impuso a la imagen como un valor en la esfera pública, ¿no? Bueno, está pasando que hoy los políticos están empezando a tener asesores de discurso en redes y eso no parece estar empezando a acabarse, sino que parece estar empezando a suceder. Entonces, creo que ahí hay una parte importante de la explicación de la polarización. Sobre todo porque la red tiene mucho que ver con algo que para mí va muy hermanado con la polarización, que es el tema de la identidad. O sea, la polarización discursiva está muy unida al fenómeno identitario, ¿no? O sea, porque cuando yo adhiero a una opinión más de derecha, más de izquierda, más de centro, sea del lado que sea, política o no, o más científica, más, digamos, escéptica con respecto al conocimiento científico. En cualquier lado, de alguna manera lo que tenés es como la lógica de la afiliación al club, ¿no? Entonces es como, bueno, yo ahora soy terraplanista, entonces me junto con los terraplanistas y los terraplanistas me dan la bienvenida. Me dicen, bienvenido al club del terraplanismo, acá pensamos que la Tierra es plana, tenemos todas estas pruebas, mirá, aprendételas, sabételas, y somos todos esto, ¿no? Y sobre todo, en una sociedad que también tiende a estar como atomizada en sus relaciones sociales, generar estos fenómenos de pertenencia desde la polarización discursiva es muy atractivo, ¿no? Porque para el tipo, la tipa que está solo, que se siente solo, que se siente que no tiene cierto reconocimiento en términos sociales, que sale y la gente directamente no lo reconoce o no lo ve, tener una afiliación discursiva de esa manera es muy atractivo. Y no pensemos en Uruguay en este sentido, no pensemos en la soledad de Montevideo, que si bien es soledad y existe, no tiene nada que ver con la soledad de Nueva York o la soledad de Tokio, donde realmente ahí sí estás solo en la muchedumbre, ¿no? Entonces, esta posibilidad que te da adherirte a un club discursivo resulta realmente muy atractiva en términos psicológicos incluso de reconocimiento propio y de valoración de tu propia persona. Ahora soy alguien.
lo que manejan los autores es que hay una polarización en el discurso, pero que las redes sociales la pueden exacerbar. Y no solamente por la red social, sino por cómo me vinculo yo, usuario de red social, con el grupo o con el resto de la humanidad que está en las redes sociales. Y entonces ahí parte digamos, de la polarización pasaría porque cuando yo me polarizo, eso que lo vemos cotidianamente en las redes, le bloqueo a fulano porque no piensa como yo, porque me dijo tal cosa, o salgo de este grupo porque... Entonces, ¿qué es lo que está generando eso? Cuando la respuesta a la polarización, o a la supuesta polarización, es que yo me encierro en un grupo, eso genera una exacerbación de las respuestas polares. Entonces, creo que eso también es algo a tener en cuenta. Es decir, bueno, a ver, necesitamos cada vez que alguien se opone a uno salir con una respuesta totalmente, a veces desubicada, antagónica, qué sé yo, en la cual de repente no analizo que estoy malinterpretando lo que dijo el otro, o etcétera, etcétera. Y necesito siempre que pasa una dificultad de ese tipo, ir como acotando mi mundo hasta que solamente haya gente que piense como yo y entonces nos exacerbamos en nuestra visión del mundo. Creo que eso también es una cosa interesante a tener en cuenta. O sea, personas que están más polarizadas, sus cerebros responden más sincrónicamente a el mismo estímulo. Es decir, las personas ven lo mismo, pero no es lo mismo cómo responde el cerebro de un partido, de una persona que pertenece a un partido, con el cerebro de persona que pertenece a otro. Y las más polarizadas, tanto en un caso como en el otro, son más sincrónicos. Es decir, tú ves los trazos, ¿no? Y ves que son como espejitos uno del otro. En cambio, las personas que están más desincronizadas tienen una cosa parecida, pero no es tanto la similitud como los que están polarizados. Desde Londres a Copenhague, pasando por Lisboa, Atenas y Madrid, miles de manifestantes salieron a las calles este sábado en toda Europa reclamando más generosidad con los refugiados, en medio de la mayor crisis migratoria en el continente desde la Segunda Guerra Mundial. Pero el ambiente fue distinto en otras capitales en el este de Europa. En Varsovia, unas 5.000 personas se manifestaron en contra de la acogida de migrantes por tratarse de musulmanes. Manifestaciones similares se produjeron en Bratislava y en Praga, donde algunos oradores llamaron al gobierno a salir de la Unión Europea. Esto no es uruguayo, ¿no? Claramente no es un fenómeno uruguayo. Es un fenómeno que lo vemos sistemáticamente en distintos países del mundo. En Europa quizás comenzó un poco antes con los procesos vinculados a la migración, a lo migratorio, ¿no? Que despierta un proceso fuerte antimigratorio y empieza a impulsar partidos más de derecha, más fuertes en ese sentido, y empieza a dividir un poco las aguas, al mismo tiempo que emergen los movimientos feministas, los movimientos sociales de la diversidad con más fuerza, ¿no? Digamos, los últimos 20, 30 años ha sido un proceso que arrancó en Europa. Pero después podemos verlo en Estados Unidos, ¿no? Claramente lo que pasó con el fenómeno Trump tiene que ver en parte con esa polarización y donde también uno de los puntos centrales tuvo que ver con la migración, ¿no? Con el trabajo, con la defensa de lo nacional. Con el muro famoso. ¿No? Y eso genera de alguna forma esos procesos de polarización. Esta semana se vivió un debate histórico en el Congreso de la Nación. Argentina claramente es un ejemplo bien claro de cómo hay una divisoria de aguas muy fuerte, que además no es que una mayoría aplastante sobre la otra, ¿no? Es decir, es claramente que hay una sociedad que está dividida. Y acá tenemos a la uruguaya, digamos, con menor virulencia en el trato, salvo algunos episodios puntuales. Estamos en un proceso de polarización donde hay menos diálogo, donde la oposición hoy está más fuerte en su rol, no solamente porque va encontrando o parece ir encontrando el lugar, sino porque también aumentó el grado de discusión, ¿no?
Es decir, claramente si uno va mirando los discursos fueron cada vez más fuertes. Lo otro es que la propia pandemia hoy está generando una discusión que es polarizada, o se polarizó en el discurso, que no es lo mismo que sea polarizada en sí. ¿Por qué? Porque cuando enseguida se habla sobre libertad y restricción, es un elemento que en sí mismo no es polarizante. Ahora, cuando se habla de cuarentena obligatoria y gente que muera de hambre por la cuarentena versus la libertad para que cada uno pueda seguir adelante con sus emprendimientos cuidándose, ahí sí se genera un proceso de polarización discursiva, ¿no? El otro sí es el fenómeno de las redes sociales. Las redes sociales creo que tienen en sí mismas menos incidencia sobre el conjunto de la población, pero sí es amplificada por los medios de comunicación. Es muy difícil saber si está más polarizado que antes porque no tenemos capaz que estudios que nos midan la polarización anterior y la polarización hoy. Sí es cierto que algunos pensamientos que quizás eran muy de nicho y que los podíamos encontrar en diálogos entre algunos individuos en algunos espacios puntuales, ya sean movimientos skinhead, pensamientos como más ultra, se reducían como a colectivos más pequeños, ¿no? Y también cada uno en su territorio. Hoy con redes sociales lo que pasa es que todos pueden interactuar entre sí. Entonces, no sé si está más polarizado. Lo cierto es que por lo menos podemos tener también un termómetro de esa polarización actual, por lo menos en redes, ¿no? Aunque sean redes sociales. Hoy los podemos ver, los podemos mapear, podemos tener datos que antes no teníamos. Yo creo que Uruguay va en la misma línea que el resto de los países. Más allá de que nos guste decir que tenemos instituciones muy sólidas, que nuestra democracia es una excepción en América Latina, lo es verdad, tenemos instituciones que canalizan demandas, todo esto es cierto, pero también es cierto que la forma en la que estamos discutiendo política no es tan distinta a la que se discute en otros países de América Latina. Digamos que ha habido un nuevo discurso que en realidad no es tan nuevo, y esto habría que discutirlo, porque la novedad parece más bien un salto del tigre hacia el pasado. No es que veamos camisas negras paseando por las calles, porque el fascismo nunca vuelve a aparecer. Hay un texto de Umberto Eco donde él decía que efectivamente él llamaba el fascismo eterno, ¿no? La idea de que no necesariamente te levantas un día y aparecen las camisas negras paseando por las calles de Roma. No va a pasar eso, porque evidentemente la recuperación de un pasado nunca es estrictamente idéntica a lo que fue, pero en alguna medida sí que ha habido una cierta novedad, es decir, una recuperación de ciertos elementos del pasado que hemos visto en España con partidos como Vox o en Estados Unidos con Trump, lo hemos visto claramente, o en Italia, por poner otro ejemplo, claramente con Salvini. Por ejemplo, es obvio que en España el partido que más he tenido una experiencia más directa por mi parte, viviendo aquí en España, evidentemente, pues Vox recupera de un cierto fascismo ideas que tienen que ver con, por ejemplo, el límite, ¿no? La frontera, la reivindicación del territorio, que es algo muy radical, es algo muy de comunidad humana, ¿no? Vox está siendo un movimiento de reacción cultural. No somos ni antifascistas ni fascistas, somos totalmente antipodemitas y anticomunistas. No tenemos ningún tipo de vergüenza a reivindicar los símbolos, que no tenemos ningún tipo de vergüenza a reivindicar lo que hicieron nuestros mayores. El caso de Vox es el dentro-fuera, ¿no? Es la idea constante que reaparece de la nación, los de España frente a los de fuera. Es un discurso que aparece incluso en su campaña, la última campaña electoral que hubo nacional en España del 2019, aparecía ese discurso. Entonces hay una sensación de que efectivamente en cierto nivel hay no voy a decir que un extremismo en el sentido de cómo era antes el fascismo, tal y como se entendía en los años 30, 40, ¿no? Pero efectivamente hay una recuperación de ciertos valores que representa por un lado la extrema derecha con Vox
Y lo puede representar lo que consideramos la extrema derecha, la extrema izquierda en España. Podemos ha utilizado una frase de Marx que él dejó escrita en una de sus cartas, que era el asalto al cielo, ¿no? La idea también que en inglés es storm in heaven, ¿no? Que es la idea de la tormenta en el cielo, ¿no? Pero en español lo hemos traducido desde siempre comercianamente, la idea de asaltar los cielos. Y asaltar ya da una idea también extrema de lo bajo y de lo alto, ¿no? De ocupar aquel espacio que no nos es permitido ocupar, ¿no? Entonces, con lo cual, digamos que hay posiciones que en el centrismo no ocuparía nunca. Digamos que llevamos 40, 50 años en los cuales esto de la visión extrema, tanto de una izquierda como de una derecha, digamos que había desaparecido. Y ha vuelto a ocupar una posición porque se han recuperado figuras de esa antigua política, podríamos decir, antiguo discurso político, ¿no? Pero sin ser exactamente lo que fueron. Esto es lo que podría hacer realmente interesante estos nuevos discursos políticos. Fachos, Pocas, Yanquilandia, Nicaragua, Sanabria, Envidio, Miliqueros, Pato Celeste de peluca, rubia Numelorio. Ay no, Casita del Parque, Colchón de Divino, Mamadera de Giuliani. ¡Homo lejos comunistas! ¡Homo lacto vegetariano! Nada que ver, ¿no? ¡Corrupto! ¡Corrupto! ¡Te odio! El sistema electoral tal como está lleva a dos cosas, a la personalización y a la polarización, ¿no? No necesariamente en términos estrictos teóricos, ¿no? Pero sí comportamentales de alguna forma y cómo la gente va visualizando su propia elección. Personalizada, ¿por qué? Porque en realidad desde que arrancan las elecciones internas se empieza a hablar de candidatos, candidaturas dentro de partidos políticos. Pero ya de ahí en adelante son candidaturas únicas. Son personas. Son personas. Sin dudas, Uruguay sigue teniendo un fuerte comportamiento partidocéntrico, ¿ah? Y hay cuestiones ideológicas que son mucho más profundas. La gente, cuando se dice la gente vota personas, bueno, sí, en segunda instancia. Es decir, siempre hay una primera que es o la afiliación política, que tiene un trasfondo ideológico muy fuerte, ¿no? Y eso, en todo caso, lo que puede haber es trasvasamiento de votos dentro de un bloque. Si hubiese un bloque de izquierda con más actores, probablemente también hubiese trasvasamientos ahí. De hecho, lo hubo en algún momento con Unidad Popular. Pero el otro es lo que es el proceso de polarización, es decir, terminar en un uno contra otro, en un bloque contra el otro, de alguna forma termina yendo hacia esa polarización porque terminan siendo dos bloques que compiten. Me odias porque sabes que yo te odio, con furia como se odian Tom y Jerry. Me odias igual que Gorcia, Julio Ríos. Si yo soy tu Bonomi, vos sos mi Bordaberry. Estás del otro lado de la grieta, así que ni te tomes el trabajo de darme tu opinión o tu argumento. Como dijo Maluma, a mí me importa un carajo. Es claro que hay un bloque oficialista compuesto por 3 partidos mayoritarios y 2 socios más, y el PERI por ahí. Y hay hay un partido oficialista que no es un bloque porque no tiene con quién aliarse, ¿no? Es decir, cuando uno piensa qué escenarios podría tener la oposición tiene básicamente 3 escenarios. Aliarse con alguien como hizo en el 99, ¿no? Es decir, generar una especie de encuentro progresista, pero hoy no existe un nuevo espacio por fuera, no existen dirigentes que quieran dejar los partidos en los que están, ¿no? Ese es el primer elemento. El segundo, ¿qué puede ser? Buscar fisuras en la coalición y romper el bibloquismo, es decir, un bloque contra el otro. Fisuras hay, pero por diferencias naturales en términos ideológicos, por las diferencias que hay en los partidos, pero no implica que pueda darse tampoco, y no es razonable pensarlo, por lo menos en este momento, que pudiera romperse
ni el bloque ni que sea beneficioso en sí mismo hacia el Frente Amplio. El otro, y que parece ser el que por ahora se viene jugando, es el del bibloquismo, y ese bibloquismo pone a todos los partidos de la oposición en un lado y al Frente Amplio en el otro. Y esto, si vemos las últimas acciones desde mediados del año pasado, con la ley de urgente consideración, la recolección de firmas, el comportamiento en el presupuesto, el cuestionamiento al manejo sanitario de la pandemia, económico de la pandemia, social de la pandemia y las interpelaciones, uno empieza a mirar que en realidad lo que empieza a conformarse es ese bibloquismo. Es decir, el Frente Amplio puso a todo el oficialismo en un lugar, de alguna forma lo cohesiona, y es poner todo eso contra la oposición representada por el Frente Amplio. Entonces, eso que en esto que estamos conversando, ¿qué hace? En realidad lo que hace es polarizar también, porque en realidad se están enfrentando dos discursos, se está buscando ese enfrentamiento. Cuando inmediatamente se habla de restricción y desde el gobierno se iguala el concepto de restricción de movilidad a cuarentena obligatoria, no es casual. Es un proceso de búsqueda de dos discursos enfrentados, ¿no? Es decir, llevarlo al extremo justamente para generar esa polarización. División, se abrió la grieta y quedamos en tribunas enfrentadas. Somos como nació mal y penado hoy. Colisión de camisetas, estás de un lado, estás del otro y no hay tu tía. Si pensás distinto no tenés razón. Ahora, la otra posición, la que permite integrar, se usó el término depresivo porque trae, solo es posible si uno admite el dolor de las pérdidas. Le voy a explicar en Uruguay qué quiere decir eso. Pero eso permite integrar aspectos distintos. Por ejemplo, en Uruguay, para salir de esta polarización, hay que admitir que hay cosas que están muy bien, como las vacunas, y que hay cosas que están muy mal, como los números de casos por millón. Somos el país que más tiene. Podemos mirar cualquier gráfica y va a mostrar eso. Y Uruguay está peor que Argentina, peor que Brasil, está peor que el resto del mundo. Bueno, es una verdad, nos duele. ¿Ves la pérdida? ¿Somos los campeones? ¿Somos Maracaná? No, estamos al final de la cola en el desempeño de control de la pandemia. No la controlamos. Ahora, tenemos muy bien organizadas las vacunas, una muy buena reacción, y con meses por delante, ¿cuántos no sabemos? Y si no aparecen variantes debido a esta situación tan desaconsejable de vacunar en plena ebullición, pero si todo sale bien, bueno, vamos a poder controlarla. Las dos cosas son ciertas. Hay una medida muy acertada, hay una muy desacertada. Nosotros a veces funcionamos con el cerebro que nos permite negociar y examinar. El gran logro de la ilustración para acá, entre los científicos, no fue ponernos de acuerdo en las ideas. Las ideas sobre el universo son lo más variadas que hay. Si hubo Big Bang o no hubo Big Bang, si es cuántico o relativista o cómo se junta. Pero ¿sabe en qué los científicos nos pusimos de acuerdo? En los procedimientos para discutir. En las reglas de juego. La regla de juego, cómo buscar la evidencia. Y entonces, los médicos. Antes poníamos sanguijuelas y le hacíamos mal a los enfermos, a muchos por lo menos. Y nos pusimos de acuerdo en que hay que hacer ensayos clínicos, cuáles son los más seguros, en que eso da un nivel de evidencia o comprobación disponible, y en base a eso hacemos la fuerza de la recomendación. Entonces decimos, bueno, no, el nivel de evidencia no llega a eso, o no podemos hacer una recomendación tan fuerte porque no tenemos la evidencia. Nos pusimos de acuerdo en cómo discutir. Eso es lo que haría falta extenderlo, también a la esfera moral o práctica.
nosotros como seres vivos, cuando pasan determinadas cosas que nos entusiasman o nos exacerban, digamos, en nuestras emociones, tenemos una serie de respuestas que van a lo que es nuestro sistema nervioso autónomo, ¿no? Ese que, como decías tú, está vinculado al estrés y es el que de repente, bueno, si vemos venir un auto que nos va a chocar, salimos corriendo, o un animal que nos viene a morder y también respondemos huyendo para evitar que nos destruyan, porque en realidad es un mecanismo de defensa, ¿no? Eso es parte del control autónomo que tiene el organismo, que básicamente está, digamos, diseñado para protegernos frente a situaciones adversas, ¿ah? O que ponen en peligro nuestra vida. Así que entonces parece ser que en realidad, en parte, esa percepción de nuestro propio cuerpo, cómo responde, está involucrado en lo que es nuestro apego desde lo más primitivo, afectivo, emocional de la persona. Y por otra parte, aparentemente también los sistemas políticos hacen uso de eso, ¿no? O sea, cuando decimos está politizada la situación, está polarizada la situación, y se lleva el diálogo en las redes a una situación de enfrentamiento violento, es como que también se está apelando a, tal vez, a veces racionalmente, a veces sin que haya una voluntad atrás, pero se está apelando a activar esos mecanismos. Una especie de cerebro primitivo. Bueno, no sé si cerebro primitivo, pero digo, son los mecanismos viscerales que están vinculados a las emociones, como por ejemplo en el caso del estrés o la ira. Hoy tenemos digamos, una valoración del discurso científico bastante instalada en la sociedad, pero seamos conscientes que es una valoración que tiene 300 años, 400 años a lo sumo. El mundo no siempre transitó por este camino, ¿no? No siempre las razones científicas fueron las razones, ¿no? Y yo creo que hoy tampoco las razones científicas son las razones o las únicas razones. Yo creo que son parte de las razones y son una parte importante de las razones que podemos tener para tomar decisiones. Pero lo cierto es que no son las únicas. Y ojo también con monopolizar y polarizar el discurso hacia el cientificismo, porque también es un tipo de discurso polarizado, ¿no? Entonces, yo entiendo que pueda parecer contraintuitivo, raro, incluso incómodo, invitar al terraplanista a la mesa. Pero hay que invitarlo por principio, de alguna manera, para poder justamente prevenirnos de caer en este lugar. Porque si todos los que están en la mesa son científicos, vamos a estar de acuerdo. Más allá de si tenemos la percepción o estamos efectivamente más polarizados en nuestras posiciones políticas, sociales o económicas, da la sensación de que con la polarización perdemos todos. En las sociedades polarizadas es difícil encontrar consensos, porque siempre sentimos que acordar cosas es hacerle concesiones al enemigo. ¿Qué pasa en Uruguay? ¿Cuánto nos afecta? ¿Cuánto de esta polarización pone en riesgo los cambios que tenemos que hacer pensando en el futuro?